Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia. Levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, en tu presencia, en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, toda la gloria. Señor, desde la profundidad de nuestro corazón te hemos cantado, porque creemos firmemente que tú eres el único que mereces la gloria, la honra y todo el honor. Misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor
alcanzo a comprender tu misericordia incomprensible, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor. Cuando yo soy rebelde, cuando yo no te escucho, tu amor me hace ver cuando estoy en un error, y tu gracia me levanta una vez más. No alcanzo a comprenderte, Dios, tu misericordia incomprensible, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor. Cuando yo vago en mi vivir y dudo de mi existir, siempre a mi lado estás, dándome palabras de amor, palabras que levantan y consuelan. Te doy gracias que tu amor es así, y quisiera regresarte un poco de tu amor por mí, y quisiera decirte, Dios, que mi amor por ti, Señor, yo te lo entrego hoy. Todo lo que está en mí, yo te lo daré. Y tu misericordia incomprensible, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Como tu misericordia es para mí, es tan grande tu amor, Señor. No lo alcanzo a comprender, pero gracias yo te doy por tu amor incomparable, por tu amor Tú me haces tan feliz, tú me haces tan feliz, tú
me haces tan feliz, mi corazón se alegra en ti. Así de fácil. Tú me haces tan feliz, tú me haces tan feliz, tú me haces tan feliz, mi corazón se alegra en ti. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesús, me haces tan feliz. ¿Cuántos pueden decir amén? Tú me haces tan feliz, tú me haces tan feliz, tú me haces tan feliz, mi corazón se alegra en ti. Y ahora una vez más, tú me haces. Tú me haces tan feliz, tú me haces tan feliz, tú me haces tan feliz, mi corazón se alegra. Aleluya. Tan feliz. Ahora sube el volumen. Tú me haces tan feliz. Tú, Señor, me haces tan feliz. Solamente tú me haces tan feliz. Mi corazón.
Jesús, me haces tan feliz. Jesús, me haces tan feliz. Jesús, me haces tan feliz. Hola familia, Dios les bendiga, Dios les guarde. Una vez más por aquí estamos en este día para adorar a nuestro Dios, para glorificarle con nuestras vidas, con nuestras alabanzas, con nuestras oraciones y bueno, también con las enseñanzas de su palabra, que Dios siga obrando en cada uno de nosotros para nutrir nuestro espíritu, esa leche no adulterada que es su palabra que necesitamos cada día. Y bueno, en esta mañana a mí me toca hablar acerca de los propósitos de la primera venida del Señor. Dice la palabra que el Señor vendrá por segunda vez. En Primera de Tesalonicenses capítulo 16, allí nos habla, ¿verdad?, de esa segunda venida del Señor. En esta mañana vamos a estar entonces dando 5 puntos importantes de ese propósito de la venida del Señor. Como dice la palabra en Juan capítulo 1 versículo 14, ¿verdad? Allí nos habla de que hace unos 2000 años, bueno, eso no lo dice la palabra, pero lo estoy diciendo yo, de que hace unos 2000 años llegó el momento para que el verbo se hiciera carne. Gloria a Dios por eso. Dice la palabra allí en Juan 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Alabado sea nuestro Dios, porque en ese tiempo, era el tiempo, vamos a decir, bueno, era el momento del verbo darse a conocer. Allí nos describe como alguien que estaba con Dios, ¿verdad? El apóstol Juan también nos dice que era Dios, una clara referencia a su naturaleza divina. Durante toda la eternidad, el verbo, la persona de la deidad, a lo que ahora conocemos como Jesús, había estado con el Padre, pero ahora era el momento para que estuviera con nosotros. Como lo dice Mateo capítulo 1, versículo 23, vamos a buscarlo aquí rápidamente, cuando nos dice la palabra, y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El momento de que el Señor, bueno, cuando el Señor fue engendrado allí en el vientre de María, para darse a conocer a los hombres. Entonces, es parte de lo que es el primer propósito, ¿verdad? Adquirir una forma humana. El primer objetivo para Jesús era ser hecho semejante a los hombres, como lo dice Filipenses capítulo 2, versículo 7. Vamos a buscarlo aquí rápidamente. Dice la palabra del Señor, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ese es el primer propósito. También tenemos allí a Lucas capítulo 1, versículo 34. Gálatas 4:4. Vamos a buscar Gálatas porque estamos aquí cerca. 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que Jesús expiara nuestros pecados. Primero tuvo que ser entonces semejante a nosotros, como lo dice Hebreo capítulo 2, versículo
7. Vamos a buscarlo rápidamente allí. Hebreos capítulo 2, para que se pudiera llevar a cabo, ¿verdad? Ese plan del Padre. Dice 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, ¿verdad? Entonces era necesario que tuviera un cuerpo físico para poder ofrecer el sacrificio que Dios deseaba. Como dice Hebreos capítulo 10:5, estamos por aquí cerca, dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda lo que hiciste, mas me preparaste cuerpo, alabado sea el Señor. Ese es uno de los primeros propósitos de la venida, de la primera venida del Señor al mundo. El segundo, cumplir las profecías del Antiguo Testamento. Después de su resurrección entre los muertos, Jesús explicó a sus discípulos cuando iba camino a Emaús las partes del Antiguo Testamento que hablan de él en Lucas 24:27, ¿verdad? Más tarde se reunió con los apóstoles y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Alabado sea el Señor. Entonces, segundo propósito, cumplir, ¿verdad? Cumplir cumplir la ley y cumplir todo lo que estaba allí escrito por los profetas. Tercero, enseñarnos más perfectamente sobre la naturaleza de Dios. La persona de Jesús proporciona la respuesta perfecta a la pregunta, ¿cómo es Dios? En Juan 14:7 Jesús dijo a los apóstoles, si me conocieses, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Por esta misma razón el apóstol Pablo escribió más tarde, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esto está en Colosenses, capítulo 2, versículo 9. Entonces el Señor le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo uno somos, dice el Señor. Amén. Gloria a Dios. El cuarto propósito, dejarnos un ejemplo. No podemos argumentar que Dios no sabe cómo es para los humanos servirle fielmente en medio del sufrimiento. Eso es tremendo, ¿verdad? Y como el mismo Señor dijo que tendríamos aflicciones en este mundo, Jesús nos muestra que es posible, ¿verdad? Sufrir, ser fiel al Señor aún a pesar del sufrimiento. No es fácil esta situación, ¿verdad? Cuando estamos pasando por situaciones difíciles. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 19, dice, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia, padecimiento injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrí y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor fue ejemplo de sufrimiento, de dolor. Qué mayor sufrimiento el de la cruz del Calvario. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, ¿verdad? Qué mayor sufrimiento que el de nuestro amado Salvador en la cruz del Calvario. Entonces, que el Señor nos ayude, ¿verdad? En los tiempos de prueba, en los tiempos de dificultad, en todas las cosas que el Señor permita que podamos nosotros
estar pasando o pasar, ¿verdad? Que mantengamos esa fe en el Señor, en el autor y consumador de la fe y en aquel, como dice esta palabra, ¿verdad? Considera aquel que sufrió, que nosotros volteemos nuestra mirada, alcemos nuestra mirada al Señor que sufrió el mayor sufrimiento. Lo llevó el Señor allí en la cruz del Calvario y Él es poderoso para socorrernos y para sostenernos, ¿verdad? Para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El quinto propósito, y es el que encierra todo, morir por el hombre pecador, según el plan determinado y el previo conocimiento de Dios. Ese es el propósito mayor, ¿verdad? Por el cual se lleva a cabo. Tuvimos que nombrar los primeros porque era como decir, bueno, todo lo que se dio, todos los pasos que se dieron, por decirlo de esta manera, para llegar al momento de la consumación. Hechos capítulo 2, versículo 23, lo voy a buscar aquí rápidamente. Dice la palabra, este es el discurso de Pedro, ¿verdad? Cuando Pedro estaba dando su discurso y estaba hablando del Señor a este entregado, versículo 23, 2:23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis en manos de inicuo, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Alabado sea nuestro Dios. El Señor murió, el Señor vino para salvar a la humanidad, para que todo aquel que crea, como dice su palabra, ¿verdad? Todo aquel que cree en el Señor tendrá vida eterna. Efesios capítulo 1, versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Alabado sea nuestro Dios, que ahora nosotros como sus hijos, el Señor nos ha perdonado, el Señor nos ha santificado, el Señor nos ha justificado, ¿verdad? Y ahora somos sus hijos, creemos en Él nos ha limpiado, Él nos ha lavado. Ese es el propósito mayor y el principio fundamental, familia, que impulsó a nuestro Dios, al Padre Celestial, ¿verdad? A venir a la tierra y cumplir con estos objetivos de una manera perfecta. Fue el amor y es el amor, porque Cristo es amor, tal como dice la palabra, ¿verdad? En Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, pues es tan grande el amor, que dio a su unigénito Hijo, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera, familia, que el propósito mayor, único, el más grande que ha sucedido en el mundo, ¿verdad? Ha sido el amor de Dios, ¿verdad? Por nosotros, por la humanidad, ¿verdad? Entregando a su Hijo a dolor, a padecimiento. Dice la palabra que el Señor en medio del dolor aprendió la obediencia, que el Señor nos ayuda a nosotros, ¿verdad? Que en medio de cualquier cosa que estemos pasando, que el Señor permita que nosotras pasemos, nos mantengamos fieles a Dios. Que el Señor nos ayude, porque no es fácil. No es fácil, ¿verdad? En medio de una circunstancia, en medio de una tribulación. Pero Él nos está diciendo en esta mañana que consideremos, ¿verdad?, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Así que en esta mañana, Señor, te damos gloria, alabanza. Gracias, Señor, por ese propósito. Gracias por esa salvación tan grande que tuviste, que tienes para con nosotros. Que en medio de ese dolor, de ese padecimiento, Señor, pensaste en cada uno de nosotros. Pensaste en mí, pensaste en mi familia, pensaste en toda la humanidad. Aún, Señor, como dice tu palabra, que estábamos destituidos de la gloria de Dios, que no había uno, no había ni uno
que fuera, verdad, santo, que no tuviera pecado, Señor, pero tú te compadeciste de nosotros y ese es el mayor propósito, la salvación del mundo. El Hijo de Dios vino a esta tierra para salvar y este es el tiempo, el día aceptable de Jehová que hizo el Señor para que todo aquel que en Él crea, para que todo aquel que crea que el Señor vino en carne, se hizo hombre semejantes a nosotros para morir, para hacer ese sacrificio perfecto, el Cordero de Dios. Por eso en esta mañana te adoro, Señor, te glorifico, mi amado Salvador. Gracias, Señor. Gracias por darte a conocer a nuestras vidas. Gracias, Señor, por esa salvación tan grande que nos has dado. Gracias por esa vida eterna sobre nuestra familia, sobre toda nuestra parentela, porque lo creemos que así es y así será, Señor. Padre, recibe toda la gloria y toda la honra y gracias por ese amor, Señor. Que por medio de ese amor nosotros podamos mantenernos en ti, Señor. Ese amor que dice tu palabra que has derramado sobre nuestros corazones por medio de tu Espíritu. Oh, bendito eres para siempre. Gracias, Señor. Recibe la gloria, la honra y la adoración. Dios le bendiga, familia. Se les quiere. Un abrazo grande. Buenos días, familia. Señor nos continúe bendiciendo una vez más en este nuevo día para la gloria de su nombre. El Señor siga abundando en nuestros corazones de una manera especial, llenándonos cada día más de su palabra y de todo, pues, las cosas que estamos aprendiendo por medio de este chat. Le damos gracias al Señor porque Dios es fiel y maravilloso. Mi tarea de esta semana es la promesa en la primera venida de Cristo. La venida de Cristo había sido predicha en el Edén, cuando Adán y Eva oyeron por primera vez la promesa que está en Génesis 3:15, que dice: y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esperaban que se cumpliese pronto esta promesa. Dieron gozosamente la bienvenida a su primogénito, esperando que fuese él el libertador. Pero el cumplimiento de la promesa tardó. Los que la recibieron primero murieron sin verlo. Desde los días de Enoc, la promesa fue repetida por medio de los patriarcas y profetas, manteniendo viva la esperanza de su aparición, y sin embargo no había venido. De la primera venida de Cristo, Pablo escribió: mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Eso está en Gálatas 4:4 y 5. Cristo vino para pronunciar palabras que pudiesen comprenderse clara y distintamente. El autor de la verdad separó la verdad del tamo de las declaraciones humanas que habían anulado su efecto. Los principios del gobierno de Dios y el plan de redención debían ser definidos claramente. Las lecciones del Antiguo Testamento debían ser presentadas plenamente a los hombres. Quedaban entre los judíos almas firmes, descendientes de aquel santo linaje por cuyo medio se había conservado el conocimiento de Dios. Confiaban aún en la esperanza de la promesa hecha a los padres. Leían que el Señor iba a ungir a uno para predicar nuevas a los abatidos, vendar los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos y promulgar año de la buena voluntad de Jehová. Esto está en Isaías 61, 1 y 2. Leían que pondría en la tierra juicio y en las islas esperarán su ley. Como asimismo andarían las gentes a su luz y los reyes al resplandor de su nacimiento. En Isaías 42:4 y en Isaías 63. Aunque pocos comprendían la naturaleza de la misión de Cristo, era muy
difundida la espera de un príncipe poderoso que establecería su reino en Israel y se presentaría a las naciones como libertador. El cumplimiento del tiempo había llegado. La primera indicación que el hombre tuvo acerca de su redención la oyó en la sentencia pronunciada contra Satanás en el huerto. Esta sentencia pronunciada en presencia de nuestros primeros padres fue una promesa para ellos mientras padecía la lucha entre el hombre y Satanás. Declaraba que el poder del gran adversario sería finalmente destruida. Esto es cuando se dice que pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Se le aseguró a Adán y a su compañera que a pesar de su gran pecado no se les abandonaría a merced de Satanás. El Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida la transgresión de ellos. Se les otorgaría un tiempo de gracia y mediante el arrepentimiento de la fe en Cristo podrían llegar a ser de nuevo hijos de Dios. En cuanto existió el pecado, hubo un Salvador. Cristo sabía que tendría que sufrir y sin embargo se ofreció como sustituto del hombre. En cuanto Adán pecó, el Hijo de Dios se ofreció como garantía de la raza humana, con tanto poder para evitar la sentencia pronunciada sobre el culpable, como cuando murió en la cruz del Calvario. Aunque sobre el futuro se extendió la tristeza y la oscuridad como un paño mortuorio, sin embargo, en la promesa del Redentor, la estrella de esperanza iluminó al oscuro futuro. El Evangelio fue primeramente anunciado a Adán por Cristo. Adán y Eva sintieron verdadero dolor y arrepentimiento por su falta. Creyeron en la preciosa promesa de Dios. Entendemos aquí unas palabritas de algunos versículos que nos hablan acerca del Señor. Dice simiente. Dios prometió a Abraham descendencia. En Génesis 17, 2 y 7. En Gálatas 3, 8 y 16. Pablo señala que esta simiente es Cristo. Prometió una tierra. Dios prometió a Abraham que tendría un lugar donde morar. Eso lo vemos en Génesis 15, 18 y 21, 17, 8. Prometió también una nación a Abraham, que sería padre de multitudes, una gran nación. Esto lo vemos en Génesis 2:12. Protección y bendición. Dios prometió a Abraham su bendición, que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Esto lo leemos en Génesis 12:3, 4. En Cristo encontramos el cumplimiento definitivo de la promesa de Dios a Abraham. Él es la simiente, Él nos da morada eterna, Él nos hace una nación apartada para Dios y en Él la bendición de la salvación está disponible para todas las familias en la tierra. Ahora vamos a ver lo que es la salvación. La salvación según la Biblia es un regalo de Dios, uno que no merecíamos y lo recibimos solo al aceptarlo de todo corazón. No es necesario hacer nada más. Qué precioso. Tanto el Padre Celestial como su Hijo, llamado también el Verbo, son Dios. Eso lo vemos en Juan 1:1. Ellos planearon desde antes de la fundación del mundo que el Verbo un día abandonará temporalmente su gloria y poder en el cielo, nacería como ser humano y fuera un ejemplo perfecto para la humanidad de cómo llevar una vida piadosa. Esto lo podemos leer en 1 de Pedro 1:20, en Juan 1:14, en Filipenses 2 del 5 al 11, en 1 de Juan 2, 4 a 6. Jesús reveló el increíble plan de Dios para permitir que los seres humanos recibieran el perdón de sus pecados y mediante el arrepentimiento y la fe en el sacrificio de Jesús. En Romanos 10, 9 y 10, de esta manera Jesús permitió que el mismo Dios en la carne sufriera y muriera para pagar la pena del pecado por todos. En Juan 3:16 que leemos en Romanos 5, 6, 10.
Su resurrección y regreso a su gloria anterior en el cielo fueron las pruebas definitivas de que Él era Dios y que se había convertido en el mediador, el eterno y el salvador de la humanidad. Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 5, 30 y 31, en segunda de Pedro 1 y 11, de hecho, toda la Biblia se refiere directa e indirectamente a la obra pasada, presente y futura de Jesucristo. Jesús le prometió a Pedro que le daría el sacerdocio y la autoridad para dirigir su iglesia. Entonces Pedro y sus discípulos tendrían la autoridad para establecer la iglesia de Jesús en la tierra. Él también nos lavó de nuestros pecados con su sangre preciosa. El amor de Jesús por nosotros expresó en su muerte a nuestro favor. A veces cuando sufrimos nos sentimos que el Dios soberano nos ame y entonces se hace necesario volver a mirar la cruz para tener plena certeza del amor de Jesús por nosotros. Allí vemos que Dios mismo ha compartido nuestro dolor porque nos ama. Y en cuanto a la expresión nos lavó con su sangre, es evidente que no debemos interpretarla literalmente. Algunos lo han hecho para intentar ridiculizar el hecho de que somos limpiados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Les resulta incomprensible que la sangre pueda ser usada para limpiar algo. Pero aquí la palabra está haciendo referencia a los sacrificios del Antiguo Testamento en los que la sangre de una víctima inocente servía para perdonar y limpiar al pecador. El término empleado allí era expiar y tenía que ver con cubrir los pecados. Pero este concepto no se usa en el Nuevo Testamento, puesto que el sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios, consigue algo mucho más profundo y definitivo que los sacrificios de aquellos animales que eran sacrificados en el antiguo orden, ya que su sangre quita y limpia todos nuestros pecados. Esto también lo podemos leer en Primera de Juan 1:29. En Juan 1:29 y en Primera de Juan 1:7. En Segunda de Pedro 9 y 10 nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aleluya. Ahora bien, no debemos olvidar cuál era la misión con la que Dios concibió el sacerdocio. La función sacerdotal en esencia consistía en hacer mediación entre Dios y los hombres. Un sacerdote es aquel que habla a Dios en nombre de los hombres y a los hombres en el nombre de Dios. Este es un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad. Tenemos el deber de dar a conocer cómo es Dios a nuestros semejantes, como acabamos de leer. Debemos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es necesario que el mundo sepa cómo es Dios y lo que Él ha hecho por la humanidad para que puedan ser salvos de la ira venidera. Y por otro lado, también debemos presentar ante Dios en oración a nuestros amigos, conocidos, familiares y hermanos. A veces tenemos conceptos muy pequeños de la vida. Hacer la comida, poner ladrillos, llevar la contabilidad. La vida puede parecer muy pequeña, pero en realidad cualquier creyente es un príncipe que puede actuar como sacerdote de Dios para comunicar a otros las grandes verdades acerca de Él. En este inmenso privilegio que no merecemos y que da a nuestras vidas una nueva dimensión, pero también es una gran responsabilidad que debemos cumplir con fidelidad, puesto que un día también tendremos que dar cuenta ante Dios por cómo hemos ejercido nuestro sacerdocio. La salvación de Dios se hizo posible gracias a Jesús, Dios encarnado. Jesús es el puente que nos acerca a Dios. Tenemos acceso al Padre gracias a la obra de Jesucristo en la cruz.
En el libro de Tito, en el Nuevo Testamento, se nos explica el estado del ser humano sin Jesús y el cambio maravilloso, accesible a todo por medio de Él. La misericordia de Dios nos alcanza y nos transforma. También tenemos aquí unos versículos que nos habla acerca de Jesús. En San Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No fui enviado a nadie aparte de las ovejas perdidas de la casa de Israel. En Mateo 15:24. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto está en San Juan 1:11, ¿verdad? Aquí entramos nosotros del pueblo gentil de Dios. En Juan 10:16 nos dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Qué hermoso. Aquí también somos nosotros, estas hermosas ovejas que el Señor vino a buscar. En Juan 14:2-4 nos dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Amén, gloria a Dios. Y esta es una promesa también que nos dejó nuestro amado Salvador, que Él nos ha prometido una morada en los cielos. Aleluya. Gracias entonces le damos al Señor por esta hermosa enseñanza. Padre, Señor, en esta hora, Dios mío, Señor, te adoramos. Recibe la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Gracias te damos, Dios mío, porque tú nos amas, Señor, con un amor eterno, con un amor precioso que te ofreciste, Señor Jesucristo. Diste tu vida por nosotros, Señor, para libertarnos, Señor amado, para volver a abrir esa comunicación entre el hombre y Dios, Señor Jesús. Gracias, Señor, te damos porque tú eres maravilloso, bendito Dios, bendito Creador. Gracias, Señor, también porque nosotros entramos, Padre, en esa bendición también para alcanzar esa salvación preciosa, Dios mío, que tú nos has dado, esas promesas, Señor, también por las cuales ahora somos también participantes, Señor Jesús. Bendito Dios, bendito Salvador, Señor, gracias porque nos ha dado entendimiento, porque te has revelado, Señor, aún más a nuestras vidas. Bendito Dios, bendito Salvador. Padre bueno, Señor amado, te pedimos, Dios, pues que sea usted el que nos siga ayudando, Espíritu Santo, que tú nos sigas afirmando, Señor, cada día, Padre, que nos ayude, Señor, a perseverar, Señor Jesucristo, en serte fiel, Señor amado, en agradarte en todo tiempo, en todo momento, Señor, que podamos cada día crecer, Señor, espiritualmente, madurar, ser lleno de esos frutos del Espíritu, Señor, parecernos cada día más, que podamos menguar con sabiduría, con entendimiento, Señor, a negarnos a nosotros mismos, reconociendo, Señor, que tú eres el hacedor de todas las cosas, mi Dios, en nuestras vidas. Nada tenemos, Señor Jesucristo, porque aún, Señor, el amor que tenemos viene dado de ti, mi Señor.
Gracias te damos, Señor, por la salvación hermosa que nos has regalado. Gracias te damos, Señor, por tu sangre, Dios mío, que nos limpia de todo pecado, Señor. Gracias porque tú nos perdonas y nos ayudas a seguir adelante, Señor. Gracias porque tú nos animas a continuar, Señor Jesucristo, porque nada es imposible para ti, Señor. Aún tu palabra dice que si 7 veces cayera el justo, 7 veces tú le levantarás, y que tú has prometido, Señor, estar con nosotros todos los días hasta el fin, Señor. Gracias, Padre, por las moradas celestiales que nos esperan, Dios mío. Gracias, Señor, porque ya estamos sentados contigo, Señor, en esas hermosas moradas celestiales, Señor. Oro también por cada uno de mis familiares, Señor, que también los sigas ayudando, Padre, cada día más también a perseverar, a llenarnos del conocimiento de tu palabra, Señor, con madurez, con inteligencia, Señor, aleluya. Espíritu Santo, que sigas bendiciendo, Señor, este chat de oración, Padre, que todo lo que hacemos aquí es para que tu nombre sea glorificado y exaltado, mi amado Dios, mi amado Salvador. Gracias por lo que pones en cada uno, Señor, de nosotros para aprender de tu palabra, bendito Dios. Gracias, Señor Jesús, porque eso es lo que tú quieres, que todos nosotros, Señor amado, podamos conocerte, Señor, y qué mejor es hacerlo por medio de tu palabra. Que sigamos unidos en oración, en espíritu, Señor amado, proclamando cada día más tu palabra, tus bendiciones, tus promesas, Señor, sobre nuestras vidas, porque tú eres un Dios fiel, en ti reina la verdad, mi Señor. Gracias, Dios mío, y ayúdanos, Señor, cada día más a anhelar tu venida y a estar preparado, que cuando esas trompetas suenen, nuestros oídos estén atentos, Señor Jesucristo, al sonar la trompeta, y que nuestra familia, Señor, ya también esté preparada para ese precioso momento, Señor amado, cuando iremos a estar en tu presencia, a rendirte cuenta, Señor amado, y a disfrutar las bodas del Cordero, Señor. Gracias, Padre. Te adoramos, te bendecimos, Señor, y te damos a ti toda la gloria, Señor. Cada día más te necesitamos, Señor, y cada día más te anhelamos. Padre bueno, Padre santo, sea usted bendiciéndonos a cada uno de nosotros, Señor, de una manera especial, bendito Dios. Recibe la gloria y la honra, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora le vamos a cantar a Él y le vamos a decir: Señor, tú eres la luz de mi vida. Luz de mi vida, aliento en mi ser, tu amor me consume, es fuego en mi ser. Nada podrá apagar este amor. Luz de mi vida eres tú. Al contemplarte te quiero adorar. Tu voz seduce mi voluntad. Tú eres mi primer amor y yo anhelo tu gloria en mí. Luz de mi vida, aliento en mi ser, tu amor me consume, es fuego en mi ser. Nada podrá apagar este amor. Luz de mi vida eres tú. Luz de mi vida, aliento en mi ser, tu amor me consume, es fuego en mi ser. Nada podrá apagar este amor. Luz de mi vida eres tú. Al contemplarte te quiero adorar.
me consume, es fuego en mi ser. Nada podrá apagar este amor. Luz de mi vida eres tú. Luz de mi vida, aliento en mi ser. Tu amor me consume, es fuego en mi ser. Nada podrá apagar este amor. Luz de mi vida eres tú. Luz de mi vida eres tú. Luz de mi vida eres tú. Oh, apláudale fuerte. Isaías 9 contiene una de las profecías conocidas sobre la venida de Jesucristo, que es lo que me corresponde. El versículo 1 describe la parte norte del reino parte norte, sí, del reino del norte de Israel, que era la primera zona que atacaban las naciones como Asiria, procedentes del norte. Isaías profetizó que esta región, llamada Galilea, no siempre estaría en dificultades y prometió que Dios le enviaría luz y gozo mediante el nacimiento de un niño que quebraría su pesado yugo. Eso se encuentra en el versículo 4 del capítulo 9 de Isaías, que se llamaría admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Eso lo podemos leer en el versículo 6. Todos esos nombres se refieren al Mesías, el Rey de Reyes, y la profecía se cumplió casi en su totalidad cuando Jesús pasó la mayor parte de su ministerio terrenal en la región de Galilea. Eso lo podemos conseguir en Mateo 4, del versículo 12 al 16. La profecía continúa cumpliéndose a medida que el gobierno o la ley de Jesucristo continúa expandiéndose eternamente al aceptarlo a las personas como su rey y hacerse merecedoras de las bendiciones de la vida eterna. Eso lo podemos conseguir en el versículo 7 del capítulo 9 de Isaías. El cumplimiento de todas estas profecías bíblicas en cuanto a la vida y muerte y resurrección de Jesucristo comprobó sin lugar a dudas que Él era el Mesías prometido, el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Eso lo podemos encontrar en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 14. La Biblia profetizó el sacrificio de Jesucristo con más de 1800 años de anticipación mediante el relato verídico de Abraham y su hijo Isaac. Abraham amaba a su hijo Isaac tanto como cualquier padre ama al suyo. Abraham y su esposa Sara habían deseado por mucho tiempo tener un hijo, pero Sara era estéril, no podía tener hijos. Sin embargo, Dios le prometió que tendrían descendientes y luego de una espera de 25 años, cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, tuvieron un hijo a quien llamaron Isaac. Este milagroso nacimiento concedido por Dios a una mujer demasiado avanzada de años como para embarazarse fue el precursor de la divina concepción del Verbo de Jesucristo en el útero de una virgen. Se lo podemos conseguir en Juan capítulo 1, versículo 1 al 2 y luego el versículo 14. Luego, cuando su hijo era mayor, Dios sorprendió de esta manera impactante a Abraham cuando le ordenó sacrificar a Isaac como ofrenda encendida en la cima de una montaña en la tierra de Moriah. Eso lo podemos conseguir en Génesis 22:2, la cual aparentemente se convirtió más tarde en el monte del templo en Jerusalén. Eso lo podemos conseguir en 2 de Crónicas, capítulo 3, versículo 1. Dios estaba probando la fe y la obediencia de Abraham
y no estaba entregando un ejemplo de lo que él mismo experimentaría al dar a su hijo por nosotros. Sin embargo, a pesar de lo triste que estaba Abraham, accedió a llevar a cabo el mandato de Dios porque creía que él resucitaría a Isaac para cumplir sus promesas en cuanto a sus descendientes. El viaje a Moria duró 3 días, así que la mente de Abraham, su hijo, ya estaba prácticamente muerto. Isaac pudo haberse resistido, pero aparentemente no lo hizo. Pero el último segundo, Dios detuvo a Abraham para que no matara a su hijo. La fe de Abraham había sido probada y Dios proveyó un carnero como sustituto de Isaac. La disposición de Abraham y de Isaac para llevar a cabo el mandamiento de Dios ilustra la disposición de Dios al Padre y de su Hijo para realizar el sacrificio más sublime por el amor que le tiene a todo el mundo. La sustitución del carnero representó a un tipo de Jesús que sufriría la pena de muerte en nuestro lugar, y la salvación de Isaac fue un indicador de que cómo Jesús escapó del sepulcro al resucitar de entre los muertos. Eso lo podemos ver en Génesis capítulo 22 y también lo podemos conseguir en Hebreos capítulo 11, versículo 17 al 19. Esta conmovedora historia nos da la apreciación y empatía mucho más profunda por el sacrificio que el Padre y el Hijo hicieron por nosotros. Según lo que conseguí, aquí dice que quienes escribieron el Nuevo Testamento citaron profecías mesiánicas del Antiguo Testamento más de 130 veces. Según algunos cálculos, en el Antiguo Testamento hay más de 300 pasajes proféticos que describen quién es el Mesías y qué es lo que va a llevar a cabo. De estos, 60 son profecías importantes. ¿Cuáles son las posibilidades que todas estas profecías se cumplieran en una sola persona? La respuesta es, las posibilidades son increíblemente remotas, tanto así que eliminan toda probabilidad de simples coincidencias. Una de las tantas, porque hay demasiadas profecías que hablan de la venida del Señor, podemos conseguir en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, donde dice que aquí Él viene en las nubes y todo ojo lo verá, aun los que lo extrapasaron, y todas las familias de la tierra harán duelo por Él. Mateo 24:36. Pero acerca de ese día y acerca de esa hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, sino el Padre. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Dice, pues el Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Gloria a Dios. Y después dice, después nosotros los que hemos quedado, seremos levantados. Apocalipsis 22:12, aquí vengo de inmediato y mi galardón conmigo, y daré a cada uno según su obra. Juan 14:3, y si me voy a preparar un lugar para ustedes, vendré otra vez y los traeré para que me acompañen, para que donde yo esté, ustedes también estén. Mateo 24:31, y enviará sus ángeles con grandes trompetas y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos de todos los confines de los cielos. Mateo 24:32, 33. Pero aprendan una parábola de la higuera. Tan pronto como sus ramas se ponen tiernas y sus hojas brotan, saben que ha llegado el verano. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que Él se ha acercado a la puerta. Amén. Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y el omega, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Primera de Corintios 15:52, de repente como un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la última trompeta, los muertos resucitarán sin corrupción y nosotros seremos transformados. Apocalipsis 22:13, yo soy el alfa y el omega, el principio y el primero y el postrero.
Mateo 24, 1, 2. Jesús salió del templo para irse y sus discípulos se acercaron mostrándole los edificios del templo. Pero él dijo, miren, ven todas estas cosas. En verdad les digo que no quedará aquí piedra en pie que no sea derribada. Mateo 24, 3 y 5. Porque si los enumero y los leo, no terminamos. Hechos 1, versículos 9 al 11. Isaías 2, versículo 20 al 22. Mateo 7, 21. Mateo 7, 22, 23. Juan 3, 16. Joel capítulo 2, versículo 31, 32. Primera de Tesalonicenses 3, 13. Zacarías 14:5, Mateo 16:27, Mateo 24:27, Tito 1:2, Isaías 13 del versículo 9 al 11, Isaías 24 versículo 4 al 6, Hebreos 9 versículo 28, Tito 2 versículo 13, Mateo 24:29 y el versículo 30, Apocalipsis 20:15, Daniel 12:1, Zacarías 14, versículo de 3 al 5, Juan capítulo 14, versículo 1 al 2, Apocalipsis 22:20, Mateo 26:64, Isaías 13 del versículo 6 al 8, Isaías capítulo 2, versículo 3 al 4, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, primera de Corintios, capítulo 1, versículo 7, Isaías, capítulo 24, versículo 16 y 17, Mateo 24, 14, Judas, capítulo 1, versículo 14 y 15, Zacarías 12, 10, Salmo, capítulo 50, versículo 3, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 y 9, Isaías 2, versículos 17 y 19, primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y 2. Conseguí 100 profecías. Wow, y si las paso todas, no terminamos. Pero alabado sea el nombre de Jesús, que en su gran misericordia podemos conseguir que la palabra es veraz, que la palabra no se contradice por nada. Por eso a Él sea dada la honra, sea dada la gloria por los siglos de los siglos. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias te damos, Rey de Gloria, porque eres bueno. Gracias te damos, Jesús amado, porque tu amor y tu verdad ha sido, Señor eterno, revelada a nuestras vidas, porque sabemos que lo que usted cumple, usted promete, usted lo cumple, Rey de Gloria. Por eso te adoramos y te bendecimos, Señor amado, en esta mañana. Recibe la gloria, recibe la adoración, recibe la alabanza, porque solo tú eres bueno, Rey de Gloria, aleluya. Gracias te damos por tu amor, por tu verdad, porque nos has, aleluya, nos has llamado de la muerte a la vida, nos has llamado de las tinieblas a la luz. Ayúdanos en todo tiempo, Rey de Gloria, estar allí apercibido. Ayúdanos en todo tiempo estar, bendito Rey de Gloria, exaltando ese nombre que es sobre todo nombre. Gracias te doy, Señor amado, para tu gloria, porque vienes pronto, Señor, porque el propósito de las promesas de que usted, bendito Dios, iba a enviar el Mesías se cumplió. Ahora los que esperamos en una primera venida, ahora viene por segunda vez a buscarnos, Señor. Gracias te damos, Dios de gloria, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a estar apercibidos, ayúdanos a estar allí atentos, que nuestra lámpara esté encendida, que nuestra, aleluya, gloria a Dios, nuestra copa esté rebosando para la gloria de tu nombre, Rey eterno. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Hola, buenos días. Nuevamente en un martes de clamor, de oración y de aprendizaje, el cual por mi parte y sé que por la parte de ustedes cada día es más esperado porque es de mucha edificación, de mucha bendición y pues bueno, se ha convertido en uno de nuestros días especiales para honrar al Señor y su palabra. A mí me tocó el tema que dice,
La divinidad de Cristo en relación con el Padre, en base a la pregunta, ¿es Cristo Dios? Y bueno, desde hace mucho tiempo, las personas se han cuestionado si Jesús es Dios o no, poniendo así en duda su divinidad. Dicen que Él es su Salvador, pero que no es Dios. Otros dicen, si Jesús es Dios y fue tentado en todo, al igual que nosotros, ¿cómo es que Santiago dice que Dios no puede ser tentado? Y bueno, a esta pregunta podemos responder que Dios es espíritu, pero Jesús era carne y las cosas del enemigo no tocan el espíritu, pero sí la carne. La Biblia nos revela que Dios está compuesto por 3 personas, siendo cada uno de ellos divino, y que a la vez componen así la deidad. En Génesis dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aquí tenemos que Dios es más que una persona, pues está hablando en plural. Una de las cosas que me corresponde en el tema es citar esas partes de la Biblia que pueden responder esta pregunta. ¿Es Cristo Dios? También cuando Jesús es bautizado vemos que las 3 personas divinas estaban presentes. El Padre hablando desde el cielo, Jesús siendo bautizado y el Espíritu Santo que descendía sobre él. También en 1 Juan 5:7 dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. A diferencia de lo que algunos piensan, Jesús no es un ángel creado, sino que Él es eterno, sin principio ni fin. La Biblia dice que Él es antes que todas las cosas. En Apocalipsis se llama el Alfa y el Omega, el primero y el último. Juan capítulo 1 dice acerca de Jesús, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios, Dios con mayúscula lo coloca. Lo leo de nuevo. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. El Verbo era Dios. La palabra nos enseña que solo ante Dios nos podemos postrar y arrodillar. Vemos ejemplos de gente como Mardoqueo en el libro de Esther, que rehusó postrarse ante hombres. También podemos ver con el nervio que el ángel que se demostró a Pedro viene frente a él y con palabra y Cornelio se postra para adorarle, pero Pedro se lo prohíbe, pues él era un hombre como él. Y en Apocalipsis vemos que el apóstol Juan se postró para adorar a un ángel y éste le dijo, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo. Y le dijo, adora a Dios. Así que no está permitido adorar a hombre ni ángel de ningún tipo. Pero cuando la Biblia habla acerca de Jesús, a este sí se le puede adorar. Hebreos 16 dice acerca de Jesús, adorarle todos los ángeles de Dios. Y en el Evangelio de Juan vemos que Jesús se dejó adorar por aquel joven ciego de nacimiento al que le dio la vista. Y después de su muerte al resucitar, también vemos que otra vez se deja adorar por sus discípulos. Esto nos deja bien claro que para que Jesús se dejara adorar y que para que la Biblia nos mande a adorarle a Él, entonces es porque Él tiene que ser divino, porque solo a Dios podemos adorar. Otro punto importante a saber es que solo Dios puede perdonar pecados, ¿verdad? Así dijeron aquellos fariseos cuando vieron que Jesús le había perdonado los pecados a un paralítico. Le criticaron porque aparentemente él se había robado el derecho que solo Dios tiene. Pero Jesús les dijo, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico, así te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Si Jesús no es Dios, entonces ¿cómo pudo perdonar pecados?
Romanos dice que Cristo es Dios sobre todas las cosas. Colosenses enseña que en Él habitan corporalmente toda la plenitud de la deidad. Podemos decir que Él es Dios encarnado en hombre. Primera de Juan, hablando de Jesús, dice que este es el verdadero Dios y la vida eterna, y que para ser salvo, ir al cielo, tienes que reconocer que Jesús es Dios. Si no, no eres salvo. La Biblia, en Primera de Juan 5:12, también dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. Él todavía sigue siendo y es el único camino para llegar al Padre. La Divina Trinidad vino, fue carne y vivió entre nosotros. Yo no tengo un Salvador cualquiera, mi Salvador es Dios, porque Jesús es Dios y Él es Cristo. Entonces, podemos resumir que la divinidad de Cristo está ampliamente demostrada en la Biblia. Pertenece a la Trinidad. Él es el verbo que existió antes que todas las cosas. También es digno de adoración y de alabanza. Y también puede perdonar pecados. Espero así pues haber cumplido con la asignación del día de hoy y, y que responda a esa pregunta que me fue asignada. Sé que pueden haber muchísimos otros versículos más que avalen esto. Si alguno de ustedes tiene alguno, por favor compartirlo. Y bueno, otra cosa que hay que hacer mención es que otras religiones no creen que Jesús sea Dios, lo toman como un profeta, lo toman como otra cosa. Por ejemplo, sabemos que los judíos no lo aceptan como Dios, los testigos de Jehová tampoco los ven como Dios. Y bueno, así pues me despido de ustedes, les mando un gran abrazo. Feliz martes. Buenos días. Continuando con los martes de oraciones, a mí me tocó leer el pasaje de Hechos, versículo 27-32 del capítulo 16, dándole gracias al Señor por permitirnos una vez más reunirnos y conocer de su palabra, que es lo más importante. Este pasaje de Hechos narra la historia del carcelero de Filipos y su conversión al cristianismo. Después de un terremoto que sacudió la prisión donde el apóstol Pablo y su compañero Silas estaban encarcelados, las puertas de la prisión se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. El carcelero, pensando que los prisioneros habían escapado, se preparó para quitarse la vida. Pero Pablo lo detuvo, diciéndole que todos los prisioneros estaban allí. El carcelero, impresionado por el hecho de que los prisioneros no habían escapado, se arrodilló delante de Pablo y le preguntó qué debía hacer para ser salvo. Pablo le respondió, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. El carcelero y su familia escucharon el Evangelio de Jesucristo y creyeron en él. Fueron bautizados esa misma noche y se unieron a la iglesia de Filipos. Este pasaje es una poderosa ilustración de la salvación por la fe en Jesucristo. El carcelero, que estaba a punto de quitarse la vida, se dio cuenta de que necesitaba algo más en su vida. Al oír el mensaje de salvación de Pablo, se arrepintió de sus pecados y confió en Jesucristo como su Salvador y Señor. El pasaje también muestra la gracia de Dios en la salvación. El carcelero no hizo nada para merecer la salvación. Fue un regalo de Dios dado por fe. Y esta gracia no solo se extendió al carcelero, sino también a su familia, quienes también creyeron y fueron salvados. En resumen,
Hechos 16, 27, 32 es un recordatorio poderoso de que la salvación es por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. La salvación es un regalo de Dios para aquellos que confían en Él, y esta gracia se extiende a toda la familia y a todos los que creen en Él. Amén. Bueno, como acabamos de ver este relato tan importante de la Biblia, lo importante que es tener fe en el Señor Jesucristo y en su inmenso amor y misericordia hacia nosotros. Nos enseña cómo a través de la fe podemos ser salvos tanto nosotros como nuestros familiares. Y eso es lo que te pedimos hoy, Señor. Que tanto yo como todos mis familiares que están aquí presentes en Venezuela y como los que están afuera, seamos salvos, Padre, como lo dice tu palabra. Que esta gracia se extienda a toda nuestra familia y que veamos cómo por ese inmenso amor que tuvo Jesucristo con nosotros, creyendo en Él, seamos salvos, tanto yo como todos nosotros, como la casa de todos nosotros. Esperemos que esta salvación siempre esté con nosotros y esta misericordia. Y le damos gracias a Dios por ella, por su misericordia con todos nosotros. Y que esta salvación la tengamos, sea nuestro gran premio en nuestras vidas. Todos nuestros familiares, todos incluidos, todos. Eso es lo que más deseamos, Padre. Ser salvos. Ya que todos en este grupo creemos en ti, Señor Jesucristo. Y queremos ser salvos, como lo dice tu palabra. Tanto yo como todos mis familiares. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Rey de Reyes y Señor. ¡Aleluya! La palabra de Dios dice en el Salmo 112, versos 2 y 3. Grandes son las obras de Jehová, buscadas por todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Grandes son sus maravillas.
grandes son sus maravillas. Grandes